No sé, este Zoom cada vez anda más loco. A ver. Bueno, un poquito la idea es comenzar o sea, a desarrollar. Seguramente ustedes ya algo leyeron, y la idea es unificar un poco algunos conceptos, de que, sobre todo de que se basa esta parte, ¿no? Que es la parte de corriente alterna. Entonces, un poquito ya nosotros lo desarrollamos sin querer en, en la unidad anterior, en las unidades anteriores, porque ya algo vimos de lo que era un generador, ¿no? Entonces, cuando estamos en corriente alterna, ese es el dibujito que nos va a decir qué tipo de señal estamos teniendo, ¿no? Y una cosa interesante, como les decía recién, es que ya lo habíamos visto nosotros, donde si veíamos, por ejemplo, una espira que giraba en torno a un campo, o sea, giraba en presencia de un campo magnético, sobre la misma se inducía una FEM, producto de que había una variación de flujo en el tiempo que atravesaba esa espira, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que encontramos ahí fue una señal de alterna, una FEM con una señal de tipo senoidal, ¿no? Bien. Entonces, eso para nosotros no es novedoso porque ya lo vimos, ¿sí? De la señal entonces que podíamos obtener de ahí. Y la pregunta sería como la primera que nos podemos hacer es, bueno, entonces, ¿qué pasa si ponemos una fuente de corriente alterna, ¿sí? Y cerramos armamos un circuito eléctrico con una resistencia? Bueno, también eso de alguna manera lo hicimos porque eh, pudimos calcular la corriente también, ¿sí? Y en este caso, la corriente, directamente al ser la señal, o sea, si yo hago acá un Kirchhoff, digamos, para poder analizar este circuito cerrado, vamos a encontrar entonces que la corriente directamente es el voltaje sobre la resistencia con una señal de tipo senoidal. Entonces, la corriente también, obviamente, va a ser una señal de tipo senoidal y va a tener máximos y mínimos em, producto de esa misma señal, ¿no? Em, bueno, acá de alguna manera lo que estamos diciendo es que, y eso es interesante, ¿no? La tensión y la corriente, por su manera de relacionarse, es como el mismo dibujito si se ve, nada más que obviamente en unidades distintas. Y lo que nos quiere mostrar esto es que tanto la señal de la tensión como la corriente están en fase en la resistencia, ¿no? Es decir, que de alguna manera tenemos así, ambas, ambas señales, tanto la corriente como la tensión en la resistencia, ya para ponerle un subíndice que demarque esto que estamos diciendo, estamos viendo que ambas señales están en fase, ¿sí? Es lo que uno dice en la resistencia. Es decir que, ¿qué quiero decir que estén en fase? Bueno, ustedes saben que la fase de las señales es esto que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hacemos la diferencia de fase, obviamente, la fase de una respecto de la fase de la otra, no vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Y por ende eso significa que están en fase. Si grafico las dos funciones, en un mismo eje me van a quedar dos señales pegoteadas, digamos, donde me van a coincidir máximos con máximos y mínimos con mínimos, aludiendo a esto que les decía recién, ¿no? Entonces, cuando pienso entonces en una señal, es importante tener en cuenta algunos conceptos, ¿sí? Que son simples, análogos a cosas que ya ustedes vieron, así que por ahí es repasar nada más. Cuando hablo de omega, estoy hablando de la frecuencia, ¿sí? Una frecuencia de tipo angular, entonces esto se relaciona directamente, omega es directamente 2pi f, donde f es la frecuencia, ¿sí? Eh, medida en hertz, ¿no? Y la frecuencia se relaciona
¿sí? Con el periodo, como algo trivial en relaciones de señales, ¿no? Bien. Entonces un poco lo que queda es poder darnos un poquito de intuición para ver qué pasa cuando ponemos una señal, em, alimentamos un circuito de corriente alterna con una fuente, ¿sí? De esas características que pasa en otro elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del capacitor es muy interesante porque, fíjense, si nuestra fuente es una fuente que, sería una B por seno de omega t, como está acá, general, la pregunta sería, que sería obviamente la que se va a establecer entre las placas del capacitor, ¿está claro? Em, ¿Qué ocurriría con la corriente, no? Bien, como sabemos, nosotros tenemos una relación no directa, digamos, ¿no? Entre la tensión y la corriente en el capacitor, sino que pasamos por un puentecito que es la carga, ¿sí? Sabemos que la carga en el capacitor está relacionada con la diferencia de potencial que se establece entre las placas a través de la capacidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es que esta carga que está apareciendo acá también va a tener una señal, ¿sí? Senoidal, producto de que la tensión tiene esas características, y de la misma manera, eh, directamente al tener la carga, nosotros podemos establecer la corriente, entonces, en, el, en este capacitor, ¿no? Entonces, fíjense, es muy interesante si uno se da cuenta, y uno busca la corriente como la derivada de la carga respecto del tiempo, em, hacemos esta derivada, ¿sí? Nos aparece la función coseno ahí, y todo esto que está acompañando acá adelante, ¿sí? Em, y de alguna manera, que aparezca este coseno de omega t ya nos está diciendo, ¿sí? Nos está dando la información de que no ocurre lo mismo que pasaba en la resistencia, dado que tanto la corriente como la tensión que se establece entre las placas del capacitor, fíjense que no tienen la misma figura trigonométrica, ¿no? Eso por un lado de observación, porque acá aparece una función coseno, y acá tenemos una función seno, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos es este numerito acompañando acá adelante, que si lo queremos escribir como una suerte eh, de algo análogo a la resistencia, cuando veíamos el caso de lo que pasaba en la resistencia, em, estoy metiendo gente acá, tenemos 1 sobre omega c, y eso va a ser muy interesante, porque esto es lo que uno llama la reactancia de tipo capacitiva, ¿sí? Entonces, fíjense, para verlo claramente, transformamos el coseno en seno, y de alguna manera lo que vemos acá es que estas señales obviamente no coinciden, ¿sí? Si yo podría graficarlas, ¿sí? O sea, por ejemplo, graficamos la función, si esta sería, por ejemplo, U, la tensión, obviamente poniéndole valores, digamos, eh, a modo cualitativo nada más, simplemente porque tienen obviamente unidades distintas, ¿no? A ver, tienen que perder el color acá, ¿sí? Si nosotros podríamos graficar, entonces, esta función, ¿no? Podríamos hacerlo así, ¿no? Así. Entonces, si hacemos esta gráfica, claramente se ve, ¿sí? Que en el capacitor es como que la corriente está primero, ¿sí? Que la tensión, y eso es lo que uno suele decir que
la tensión en el capacitor se atrasa, ¿sí? 90 grados respecto de la corriente, ¿sí? Son directamente 90 grados como se ve ahí, ¿no? Em, a veces lo que se suele hacer es, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero ver la tensión respecto de la corriente, ¿sí? Lo que podemos hacer es calcular la diferencia de fase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fase de acá es omega t, y acá la fase es omega t más pi sobre 2. Entonces, si hago la diferencia de fase, se suele poner así, tomando ese phi como si fuesen las fases eh, de cada una de las señales, ¿no? Esto suele ser mucho. Entonces, en el caso de que es negativo, entonces estoy pensando en un atraso de una de las señales respecto de la otra, ¿no? Que es lo que ocurre en este caso que se ve absolutamente visible ahí, ¿no? De manera análoga, o sea, primero, conceptualmente, ¿qué significa esto, no? Como que la corriente va primero y la tensión va después, ¿sí? Em, Podríamos pensar conceptualmente que cuando uno está como activando el circuito, en cierta manera, em, digamos que primero, de alguna manera que llegue la corriente está bueno, porque lo que conceptualmente lo que nos quiere decir es que primero se llena de carga, ¿no? O sea, es como que va la corriente antes, de esta manera, y luego se va a ir estableciendo la diferencia de potencial. Y otra cosa importante es que la velocidad de carga, de alguna manera, lo va a manejar la frecuencia, ¿no? Y eso es interesante. Por otro lado, de manera completamente análoga al análisis que hicimos en el capacitor, lo podemos hacer en el inductor. Mm. Estaba tomando mate. Entonces, para este caso, hacemos lo mismo, incorporamos una señal, una fuente de tensión alterna y alimentamos un inductor ahí para ver qué tenemos. Y en este caso, la relación que tenemos entre la tensión y la corriente en este inductor, ¿sí? Es L por la derivada de I respecto de T, ¿sí? O sea que, nada, muy simple en ese caso y bastante también eh, instructivo, ¿no? O sea, es algo que digamos, de alguna manera conceptualmente es simple de resolver. Entonces nos queda directo para poder establecer la corriente de señal alterna que tenemos. Y fíjense que también nos pasa un poquito como en el caso del capacitor, y es que en este caso también sucede que la figura que nos va a quedar en la corriente no me coincide con el de la tensión que estoy estableciendo. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es que tampoco, en este caso la tensión con la corriente, tampoco están en fase, como en el caso de la resistencia, y también me aparece un desfasaje, em, como en el caso del capacitor. Ahora bien, esta figura, bueno, acá análogamente, fíjense que nos va a quedar este omega por L que tenemos acá, ¿sí? Que lo podemos reemplazar con este GL, que es la reactancia de tipo inductiva, ¿sí? De manera análoga a lo que nos quedaba en el capacitor, en que llamamos ese término que nos quedaba por ahí, reactancia de tipo capacitiva, ¿no? Lo que tiene interesante las reactancias, así como las estamos viendo, es que son análogas a las resistencias, tanto para el capacitor como eh, para el inductor, y, y se miden en ohms, ¿no? Claramente se denota ahí. Bueno, entonces, lo interesante es que si, como hicimos con el capacitor, acá me queda una figura en coseno, pero es en un coseno de omega t eh, negativo, ¿sí? O sea que esto es exactamente que ver un seno de omega t menos pi sobre 2, ¿no? Si hacemos un dibujito análogo como este, directamente es poner la figura que empiece por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Este caso es distinto al del capacitor, y lo que tenemos acá es que la tensión en la bobina es como que se adelanta a 90 grados respecto de la corriente, ¿sí? Se ve claramente ahí. Si nosotros hacemos la diferencia de fase, ¿no? Entre esta fase y esta fase, me va a quedar menos menos, y me va a quedar un adelanto de 90 grados respecto de la corriente, ¿no? Así que eso está buenísimo, em, denotando que este inductor lo que va a hacer es tratar de oponerse al cambio abrupto de la corriente, ¿no? Em, es como que cuando se va estableciendo la diferencia de potencial, de alguna manera esta bobina, ¿no? Se va a resistir que le llegue un cambio de corriente, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, es un poco el caso general que tenemos cuando alimentamos a uno de a los elementos clásicos que hemos visto con una señal alternada. Entonces, obviamente, el camino siguiente en la lectura que van a hacer del libro es establecer qué pasa en un circuitito de corriente alterna serie, ¿no? Entonces, em, este problema puede ser complejo, dependiendo de cómo lo podamos atacar, ¿sí? Porque si nosotros planteamos la regla de Kirchhoff a lo largo de ese circuito cerrado, vemos que esa señal, ¿sí? La diferencia de potencial tiene que ser igual a la diferencia de potencial que se va a establecer en cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? Y eso denota en poder resolver una ecuación diferencial en Q, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, eso sería como resolver la ecuación diferencial en Q y luego ver qué pasa con la corriente y ver qué pasa con cada una de estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos quedaría algo así con si supiéramos nosotros el tipo de señal con el que estamos alimentando el circuito, ¿no? O sea que resolver esto nos puede denotar un poquito de tiempo. Obviamente, cuando estamos en esta situación de sumar funciones senoidales, cosenoidales, de alguna manera surge la posibilidad de hacerlo de otra manera, de otra forma, y eso es con los fasores, ¿sí? Los fasores son una suerte de vectores giratorios, rotatorios, ¿sí? Que lo que me van a dar es la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Una suma de estas funciones senoidales. Entonces, un fasor, en este caso lo vamos a denotar, ¿sí? Vamos a ver como si fuese un vectorcito, donde la intensidad de este vector va a estar dado, ¿no? Por el máximo de la señal que tenemos, ¿sí? Por supuesto. Y este ángulo va a estar relacionado directamente con la frecuencia de giro, ¿sí? Entonces, bueno, se ve claramente que si esto gira con una velocidad omega, lo que tenemos acá es una señal I en función de t, donde es el máximo, ¿sí? Por el seno omega t. Entonces, cuando vemos una señal de este tipo, vemos una función I seno omega t, yo la puedo representar con un fasor. Entonces, directamente podemos sumar estas funciones, ¿sí? Haciendo una suma de tipo pseudo vectorial, le podríamos llamar nosotros, em, sabiendo que es correcto el método y de esa manera, ¿no? Entonces, es como pensar en que si yo tengo un fasor así, con otro fasor así, yo los puedo sumar y encontrar un fasor resultante, ¿no? Es un poco la idea del procedimiento. Entonces, cada uno de estos fasores yo los voy a poder dibujar, ¿sí? Voy a poder ver su distribución en el plano y a partir de ello encontrar, por ejemplo, un fasor resultante. Y este va a ser un fasor que me va a denotar una magnitud que va a tener también una señal de tipo senoidal, ¿no? Un poco esto ya, supongo que ya lo vieron.
¿Vieron fasores? Solo para saber si no están dormidos. O dormidas. En el secundario, profe. Ah, ok. Está muy bien. Y está bueno que te acuerdes. Em, bien. Entonces, con ese método se hace todo mucho más simple. Mucho. Como le decía recién, vamos a suponer que la solución de la ecuación diferencial tiene esta solución, ¿no? Como si este circuitito que teníamos de corriente alterna serie, ah, estaba viendo el chat. Em, Profe, una pregunta. En la IDO nosotros tenemos que encontrar la carga con respecto al tiempo y después derivarla y vamos a enterar la corriente. sí, Ah, bien. O sea, sí, sí. lo que acaba de hacer es derivarlo y obtuvo esta función, Claro, claro, suponiendo. claro. Sí, 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 sí. Está bien lo que está diciendo. Sí, que la solución la estamos expresando en función de la corriente, claro. Está bien. Sí, sí. Porque la ecuación diferencial, que como lo vimos antes, iba en Q, ¿no? Está bien, bien la intervención, Marcos. Entonces, a través de ese Q que varía en el tiempo, encontramos la corriente que varía en el tiempo y es una solución a esa ecuación diferencial bajo el parámetro de Q, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué hacemos esto de esta manera? Y eso es súper común cuando uno estudia los circuitos de corriente alterna, en el caso los circuitos series, porque el circuito serie tiene la particularidad, ¿no? Denotada de que la corriente es la misma en el circuito serie, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿cuál sería el procedimiento? Nosotros sabemos que cualquiera que sea la solución va a ser la misma para cada uno de los elementos del circuito, ¿no? Entonces, como yo sé qué le pasa a la corriente respecto a la tensión en cada uno de los elementos, por separado, eso me da la posibilidad de hacer una suma de tipo vectorial. O sea, eso que quise decir es lo que uno llama, le pueden encontrar en los libros como tomar como referencia la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma en todos los elementos del circuito, ¿no? Está claro. Para el circuito serie que estamos planteando. Entonces, fíjense que resulta bastante sencillo porque, a ver, si vamos a suponer que la corriente de nuestra referencia es un fasor que es este que está acá, ¿sí? Primero que dibujé, ahí. Esta es mi referencia, lo primero que grafico, la corriente. Entonces, a partir de ahí, yo puedo graficar los otros fasores teniendo en cuenta la información adicional que ya hemos tenido de haber estudiado qué pasa con la tensión y la corriente para cada uno de los elementos por separado. Entonces, fíjense, en primer lugar, nosotros vimos que em, la tensión en el elemento de la resistencia, fíjense, estaba en fase con la corriente. O sea, va a ser un fasor que va a ir sobre la misma línea del fasor de la corriente porque estaban en fase. ¿Sí? Por otro lado, vimos en la bobina, ¿sí? En el caso del inductor que habíamos visto que la tensión estaba, ¿cómo estaba la tensión en el capacitor? En la bobina, perdón. Adelantada. Adelantada. En la adelantada. Entonces, fíjense, dibujamos y no adelantada en cualquier ángulo, sino directamente 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso dibujamos ese fasor directamente a 90 grados, ¿no? Respecto de la resistencia. Entonces, dibujamos ese fasor que está ahí. ¿Sí? Es horrible, no sé para qué lo dibujo arriba. Y de la misma manera veíamos el capacitor, que la tensión del capacitor eh, se atrasaba a 90 grados respecto de la corriente, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que hemos dibujado son todos los fasores que van a intervenir ahí. ¿Sí? Esperen que voy a borrar un poquito acá para
Y eso me da la posibilidad de armar, entonces, sí. En este caso, obviamente, es súper general, y no todos los casos son iguales, pero para este caso, para hacer el análisis, puse este vector más, digamos, con mayor intensidad del DBL, simplemente para poder hacer el esquema general, pero obviamente puede ser al revés también, ¿no? Puede ser más grande este que está acá. Entonces, en este caso, fíjense que si yo este vectorcito, este pseudo vector, ¿sí? Lo pongo acá, como dice ahí, tenemos esto que está ahí, que es BL menos BC, ¿no? Entonces, ahí podemos armar nosotros un triangulito, ¿sí? Fíjense que simple, porque a través de ello entonces voy a poder encontrar, ¿sí?, el largo de este fasor, que no va a ser otra cosa que la suma vectorial de BR y de BL menos BC. O sea que simplemente, aplicando una pitagórica, vamos a poder encontrar cuál es el B, digamos, ¿no? Y por otro lado, eso también me va a dar la posibilidad de poder encontrarme con este ángulo que llamamos phi, que va a ser el ángulo de fase que voy a tener entre la tensión y la corriente para este circuito. ¿Sí? Entonces, obviamente, simplemente aplicando trigonometría básica, podemos encontrar la relación entre, entre la tensión y entre los valores máximos, en este caso, así como se están viendo, de tensiones en cada uno de los elementos del circuito. ¿Sí? Entonces fíjense que si establecemos el valor máximo en cada uno de ellos, como I por R, ¿sí?, o I directamente por, como lo veíamos en los elementos separados, ¿no? Lo podemos directamente relacionar con la resistencia y con las reactancias. ¿Sí? Entonces, de la misma forma exactamente, nos quedaría exactamente el mismo diagrama fasorial si le cambiamos algunos factores. ¿Por qué? Y eso es porque la corriente es la misma en cada uno de los elementos y va a ser una suerte de constante, digamos, que va a ir multiplicando, ¿sí? Pero este cuadrito, este triangulito que vemos en tensiones acá, ¿sí?, ese diagrama de tensiones, lo puedo de alguna manera transponer, ¿sí?, y hacer un diagrama sumamente análogo, igual diría yo, pero con otros actores. Entonces, en vez de hacerlo un diagramita tensional, puedo hacer un diagramita donde dibujamos GL, ¿sí?, la reactancia inductiva, cambiando los actores, ¿no? Obviamente, y las unidades, ¿no? La reactancia capacitiva, bueno, y esto va a ser la resta entre los dos, ¿sí? Y a este vectorcito que está ahí, ¿sí?, el módulo, este vector, es lo que uno va a llamar la impedancia, ¿sí?, la impedancia Z. Entonces, esto va a ser un diagramita de impedancias para el caso de un circuito de tipo Esa, C. profe, impedancia es como una resistencia imaginaria, Es como es la como una resistencia total del circuito, de tu circuito en alterna, exacto. claro. Mm. Pero que Esto no se da, debe a la resistencia común que no la conocemos, sino que claro, es claro, debido al campo magnético del inductor y lo que pasa en el capacitor, todo claro, eso junto. exacto. De hecho, estos diagramas, bueno, nosotros esto no lo vamos a ver porque preexcede la materia, pero vos podés poner, o sea, directamente podés poner la señal, la impedancia como un número complejo, digamos, ¿no? Con una parte real y una parte imaginaria, como decías vos, asociada a las bobinas y a los capacitores, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien la intervención. Yes. Bueno, me interesa esto, ¿no? Que se denota que que el diagrama de fasores es análogo porque lo que va como multiplicando en uno y otro es la constante, que es la corriente, que se va a establecer la misma para todos los elementos del circuito. Bueno, como tengo un triangulito, eso me da la posibilidad de encontrar el ángulo phi,
¿sí? Esa diferencia de fase que voy a tener entre la tensión y la corriente, ¿sí? Y por último, cuando ya tengo el ángulo y ya tengo el módulo de ese pseudovector, yo puedo armar mi señal, ya encontrar la señal de alterna que está alimentando este circuito. O sea que este es el ángulo que pondré en este caso que alimentaría, digamos, estaría asociado dentro de la fase de esta función que va a tener como, de alguna manera, este rol, se quiere, primordial de estar en la señal, ¿no? Entonces, repasemos, hicimos para el circuito de corriente serie, referenciamos a partir de la corriente, a partir de la corriente dibujo todos los fasores asociados a que ya sabemos el comportamiento de cada uno de los elementos en el circuito, y a partir de ahí construyo el diagrama fasorial, y bueno, voy a encontrar el máximo, ¿sí? Y voy a encontrar el ángulo de fase, que va a ser la diferencia de fase entre las dos señales, ¿no? Bastante simple y bastante instructivo. Estoy admitiendo gente. Obviamente, seguramente se habrán dado cuenta, pero podemos encontrar las relaciones entre B y EI ahora, haciendo una suerte de ley de Ohm, donde me va a aparecer el actor, que es la impedancia, ¿no? Donde la impedancia se va a relacionar con los elementos de circuito a través de esta expresión general, ¿sí? A través de la resistencia y de las reactancias inductivas y capacitivas, ¿no? Entonces, phi, como les decía antes, la diferencia de potencial es la diferencia, perdón, entre el potencial de la fuente que está alimentando el circuito y la corriente del circuito. Bueno, en el caso, en el caso de la serie, seguramente se habrán dado cuenta que vamos a tener, ¿sí? Fíjense, para todas, así, de manera de poder observar, fíjense que va a haber un caso muy particular acá, y va a ser el caso en el que las reactancias inductivas y capacitivas coincidan, ¿sí? ¿No? En ese caso, este numerito es igual a este numerito que está acá, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, la impedancia es absolutamente, me queda dado por la resistencia, o sea, estamos en presencia de un circuito resistivo, ¿sí? Acá, como lo dibujé recién, fíjense como BL es mayor, estoy en presencia de un circuito inductivo, ¿no? Podría ser al revés. Entonces, en el caso de que GL y GC sean iguales, estoy en presencia de un circuito resistivo puro. Y entonces, si vemos que las reactancias, dentro de ellas aparecía la frecuencia, ¿sí? Entonces quiere decir que podemos calcular una frecuencia, que es lo que uno llama la frecuencia de resonancia, que es esta frecuencia para la cual las reactancias me coinciden y voy a estar en una situación de circuito resistivo puro. ¿Sí? Fíjense que también es una cosa muy interesante cuando estos dos valores sean iguales, ¿sí? Fíjense, acá. Si estos dos valores son iguales, ¿sí? Esto es 0, entonces estoy en presencia de un z mínimo, ¿no? Y estar en presencia de un z mínimo es estar en presencia de una corriente máxima, ¿no? Entonces, voy a tener un valor máximo de corriente en esta situación de resonancia, ¿no? Bien, una cosa que aparece dentro de la corriente, cuando estoy en una situación de circuito de corriente alterna, ¿sí? Es los valores RMS, ¿sí? Que en este caso, fíjense que si lo calculamos el valor RMS, así como seguramente lo han hecho en física 2, es directamente sacar la raíz cuadrada de mi señal promediada,
mi señal cuadrática promediada, ¿está claro? Me va a quedar I sobre la raíz de 2, eso está bien porque, bueno, es la función promediada en el tiempo del seno cuadrado, ¿no? Y físicamente lo que me denota, ¿sí?, que esta señal queda exactamente igual para el caso de la tensión, que en este caso lo interesante es que cuando estoy en situaciones de lo que uno llama los valores eficaces, ¿sí?, estos son los valores eficaces tanto de la corriente como de la tensión, estoy pensando en, digamos, por ejemplo, podría tener, en el caso de una resistencia, ¿sí? Yo digo, bueno, vamos a suponer que mi circuito de corriente alterna, ¿cómo se comportaría, cómo generaría la misma potencia que un circuito de corriente continua, o con qué tensión, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, eso va a denotar los valores eficaces, ¿sí? Estoy pensando en que, cómo se comportaría el circuito de corriente alterna si fuese continuo, ¿no? Entonces, el valor que me diría sería la tensión dividido la raíz de 2 o la corriente dividido la raíz de 2. ¿No? Simple. Eso ya es algo que más o menos de una función senoidal, eso ya entiendo que lo hemos visto. Bueno, esto les va a quedar un poquito a ustedes, porque ya sabemos cómo es la métrica, fíjense. La métrica es la misma que hicimos para un circuito de corriente serie, pero ¿qué haríamos en el circuito paralelo? Obviamente, vamos a cambiar un poquito la manera de encararlo, porque la particularidad que va a tener un circuito paralelo es que de alguna manera la tensión, ¿sí?, la señal con la cual yo lo voy a alimentar es la misma en cada uno de los elementos del circuito, entonces esta va a ser mi referencia. Y a partir de esta referencia vamos a construir un diagramita para poder encontrar la corriente ahora, digamos, que voy a tener en el circuito, digamos, ¿no? Sabiendo que tenemos la relación entre la tensión y la corriente para cada uno de los elementos. Entonces, es alimentar este circuito, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que pasa en cada uno de los elementos, ¿sí? Ya eso lo vemos, ya lo sabemos. Y a partir de ello, voy a armar mi diagramita, ¿sí?, que va a ser un diagrama ahora, no va a ser un diagrama de tensiones como en el caso del circuito serie, sino que lo que voy a armar es un diagrama de corrientes ahora, referenciando entonces con la tensión. ¿Sí? Entonces, eso está buenísimo porque ahora voy a empezar al revés. Entonces, cuando hago eso, ¿sí?, o sea, lo hacen como ustedes quieren, pero bueno, yo les tiro una onda así. Entonces, primero ahora no ponemos la corriente, sino que ponemos la B, ¿sí? Y a partir de acá voy a ir dibujando todas, ¿no? Ponemos la corriente, ¿sí? Entonces acá dibujamos IR. Y ahí vamos dibujando todo lo que ocurre en el circuito, en ese diagrama fasorial. A partir de eso voy a poder encontrar las relaciones entre las corrientes ahora, entre los valores máximos de la corriente, con cada uno de los elementos, ¿sí?, de esta manera. ¿Sí? Y me va a aparecer ahora, esperen que estoy metiendo gente, me va a aparecer que me va a quedar, bueno, va a salir de acá del diagrama, me va a quedar un vector, ¿sí?, donde la tangente de, un ángulo, perdón, la tangente de ese ángulo va a ser la resta de los valores máximos de IL menos IC, ¿sí?, que son estos, ¿sí?, sobre IR, y teniendo en cuenta que voy a tener una referencia que va a ser la misma para todos, que va a ser el B, ¿sí? Obviamente, acá me va a quedar como una especie de factor común, ¿sí?, voy a poder trabajar un cachito ahí, y me va a quedar aplicado, ¿sí?, con las inversas de estas reactancias y de la resistencia. ¿Cómo se llamaba la inversa de la resistencia? Que eso lo dijimos cuando estuvimos hablando
de la teoría de la conducción eléctrica. Conductividad. Constancia. Conductancia, muy bien. La conductividad, ojo, la conductividad era la sigma, ¿no? Que era la inversa de la resistividad. Entonces esta es la conductancia. Y estas, BL y BC, ¿sí? Que son las inversas de las reactancias, reciben el nombre de la... ¿Cómo se llamaban esas B? A ver si alguien sabe. Admitancias. No, casi. Son las susceptancias, ¿no? La admitancia te va a aparecer como la inversa de la impedancia, ¿no? Entonces, lo interesante, de más allá del nombre, es que son las inversas de las reactancias, ¿no? Y se van a medir la misma unidad, que es 1 dividido ohms, y eso habíamos dicho en la conductancia, ¿cómo se llamaba la unidad? 1 sobre ohm. Sigma, ¿no? La Pues es unidad, el simbolito. la unidad de 1 sobre ohm. Siemens. Exacto, 2 Siemens. Muy bien. Entonces, cada una de esas se va a medir en Siemens. Esperen que dibujé. Mm, Ahí está. Bueno, en este caso voy a poder encontrar una nueva, aparentemente es algo nuevo, ¿sí? Que le voy a llamar con la letra I, en la relación de I con B, y que va a ser, a partir de mi diagrama fasorial, es muy simple porque me va a quedar análogo a lo que teníamos en el circuito de corriente eh, serie, ¿sí? Me va a quedar un triangulito donde voy a poder armar y me va a quedar G cuadrado, ¿sí? Más la resta de las susceptancias al cuadrado. A esa magnitud la voy a llamar con letra I, y como decía Juan, eso es la admitancia del circuito. Obviamente, esa admitancia va a ser la inversa de Z, ¿no? En algún lado lo puedo demostrar. Bueno, la resonancia paralela no va a ser otra cosa que el caso en que BL menos BC sean iguales, ¿sí? En ese caso, la admitancia va a ser igual a la conductancia, ¿sí? Y voy a estar en presencia de una corriente mínima para este caso, ¿no? Esperen que... estoy metiendo gente acá. Los comentarios de Juan me hacen reír. Bueno, ¿y qué pasará con la potencia en alterna, no? Porque, es decir, nosotros sabemos que el circuito va a tener una corriente y va a tener una tensión, digamos, ambas con señales de tipo senoidales, ¿sí? Y podríamos pensar nosotros en cómo poder evaluar esta potencia en alterna, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es decir, bueno, sabemos que la potencia ante estas dos señales que tenemos ahí, ¿sí? Generales por ahora, yo la puedo encontrar haciendo el producto directamente de B por I. Pero estas B son funciones que van a variar en el tiempo, y que no solamente varían en el tiempo, sino que son señales senoidales. Por ende, cuando yo multiplique, me van a quedar dos señales, digamos, ¿no? Me van a quedar dos funciones seno multiplicadas, para decirlo así lisa y llanamente, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, fíjense, claramente, yo puedo aplicar acá la regla de la suma del seno, seno, coseno más coseno, seno, ¿sí? Claramente. Entonces, podemos desglosar esta expresión y la dejamos así, ¿sí? Me queda B por I seno omega t por, entonces, seno coseno más coseno seno, ¿no? Entonces, si, nada, viéndolo y jugando un poquito y distribuyendo esa función, esta seno omega t, podemos ver y nos queda algo muy interesante.
Se puede hacer de muchas maneras, y esto depende del libro, ¿no? Porque también podríamos haber buscado el valor medio rápidamente. Pero me parece interesante que uno lo podamos ver así, ¿no? Fíjense, así como me está quedando la potencia en función de cosas temporales, ¿sí? El omega T, todas estas cositas que están acá, yo lo que puedo hacer ahora es ver el valor medio de esto, ¿sí? Y eso es sumamente interesante. Cuando yo vea este valor medio que tenemos ahí, fíjense que esta función em, que tenemos acá, ¿sí? Cuando haga este promedio, está acompañado de una parte que va con un seno cuadrado y una parte que tiene senos y cosenos multiplicándose, ¿no? Entonces, si yo evalúo y saco la función para ver la potencia promedio que tengo ahí, está claro que este va a ser un aporte que no voy a tener porque son funciones senos y cosenos multiplicadas, y cuando yo las integre en un ciclo, por ejemplo, eso se me va a anular. Entonces, me va a quedar directamente este aporte que está acá, ¿no? No sé si tengo que sacarlo. Entonces, fíjense, por un lado, cuando yo vea el seno cuadrado de omega t, esto me va a quedar directamente un medio, ¿sí? Como ya lo hemos repetido. Y cuando tenga ese valor un medio, me puedo escribir acá b por i sobre 2, ¿sí? Por el coseno de phi, ¿sí? O lo que es lo mismo, b sobre raíz de 2 por i sobre raíz de 2, el coseno de phi, o lo que es lo mismo, los valores eficaces, ¿no? Y RMS por BRMS. Entonces, a esta que está acá, a esa expresión, y eso es lo interesante de la parte de corriente alterna, a esta potencia que tenemos ahí, ¿sí? Es lo que uno llama la potencia activa, ¿no? Se le suele llamar con la letra P directamente a esta potencia. ¿Por qué activa? Porque, bueno, es la que a nosotros nos va a permitir hacer trabajo, ¿no? O sea, la que puede generar los movimientos, calor, lo que fuere. Puede girar un motor, ¿sí? cualquier cosa es la potencia que se va a apagar, digamos, ¿no? Entonces, si hacemos alusión a poder graficar esta potencia activa, ¿sí? Sí, vamos a entrar conceptualmente en lo que uno llama el triángulo de potencias, donde fíjense que la potencia activa me va a quedar como el adyacente de este triangulito en ese coseno de phi que tenemos ahí, ¿sí? Entonces hay una suerte de que hay una proyección sobre ella, ¿sí? Es un vector que está acá, que es lo que uno llama la potencia aparente. Se le suele llamar directamente con la letra S, ¿sí? Eso depende del libro también, pero en general con la letra S, que es directamente el producto de los valores eficaces de la corriente y de la tensión, y se le suele decir que es la potencia aparente porque es como que la que parece que tenemos, ¿sí? Pero en realidad no es así, digamos, ¿no? Porque en el balance de potencias hay otra potencia que no va a hacer trabajo, ¿sí? Y que se suma vectorialmente a la potencia activa, que es este vectorcito que está acá, ¿sí? Y eso es lo que uno llama, en general, o sea, se le llama, va a ser la potencia reactiva, ¿sí? Se le suele notar con la letra Q. Esta potencia en alterna es la que no permite, digamos, producir trabajo, y que de alguna manera se ve manifestando como energía que se encuentra como almacenada en los componentes reactivos, o sea, tantos en el inductor como en el capacitor, ¿sí? Es como una corriente que está en el circuito, perdón, una potencia que está en el circuito, pero que va y viene en el circuito. De alguna manera, podemos pensar que se va a ir produciendo, ¿sí? En esta forma de campos magnéticos, ¿sí? Va a ir dando vuelta en el circuito y va a estar, podemos pensar así, ¿no? Como produciéndose por las bobinas y yendo a los capacitores, almacenándose ahí,
y va y viene, pero no es una potencia que, digamos, es la que no produce trabajo, ¿no? Em, Lucas, qué buenas tus indicaciones. Em, entonces, ¿alguien sabe cómo se le llama ese coseno de phi que está ahí? Bueno, ese coseno de phi que está ahí es lo que uno conoce como el factor de potencia, ¿sí? Que es muy interesante porque, fíjense, es interesante esto, ¿no? Yo tengo P acá y tengo S acá. Entonces, está claro que la idea es que S cada vez se parezca más a P, digamos, ¿no? De manera tal de que toda la potencia que tenga dando vuelta me sirva para realmente para poder mover cosas, y es un poco la búsqueda, ¿no? Así que, por otro lado, también a veces para diferenciarlas no solamente con la nomenclatura, sino que en general em, se denotan con, si bien la misma unidad, pero para directamente poner una como letra distinta, por así decirlo. Generalmente, cuando uno habla de watts, habla de potencia activa, ¿sí? En el caso de la potencia aparente, se suele poner volt por ampere, ¿sí? Y en el caso de la reactiva, se suele poner volt por ampere reactivo, se le suele poner acá como para indicar que estamos eh, mencionando la potencia reactiva, ¿no? Esa que va y viene en el circuito, pero que nos sirve para generar trabajo. Bueno, a modo ilustrativo, y ahora se ve en ¿cómo se dice? La fotuli. A modo ilustrativo, hagan un print, please, ahí, que serían circuitos para trabajar hoy. Bueno, les quería contar, o preguntar en realidad, ¿cómo están con los trabajos? ¿Me dicen cómo alguno lo empezó? ¿Ya lo tiene más o menos desarrollado? ¿Cómo van eso? ¿Qué trabajo estamos hablando? ¿La exposición o las guías? Vamos con la exposición, a ver. Nosotros teníamos un par de consultas sobre eso, pero ya habíamos empezado a pensar tipo los temas para abarcar. Ok. Bueno, sí, la Sí. mayoría, los temas, la mayoría me dijo, así que tengo anotado cosas importantes, así que... Profe, Sí, Manuela, ¿cómo estás? bien, nosotros exponemos mañana. A ver, ¿Cómo déjame que hacemos con...? estoy revisando mi... Sí, mañana, 24, Sí, 8:30. ajá. Eh, ¿Nos metemos en este mismo link de Zoom? No, te mando, te mando. Ah, listo. Nos mandas a uno de los tres del grupo. Sí, les escribo a alguno y le mando el... mañana es miércoles. Claro, sí, es verdad. No sé si tengo sumas ahora asignados, así que busco uno. Dale, Está listo. bueno que me haya hecho acordar. Profe, una Sí, consulta. ¿Nos sí. podría recordar un poquito acerca de eh, dentro de qué margen tienen que ser los temas para elegir? Porque todavía estamos en esa nosotros. No entiendo el margen, pero sería un tema asociado a la parte magnética que estuvimos desarrollando, donde cuando desarrolles el tema se pueda ver, o sea, una aplicación fundamentada en alguna de las leyes que vimos. Creo que ese sería el mejor resumen. En alguna o en algunas, o sea, no hace falta que sea una sola, digamos, ¿no? Eh, Me parece que eso
¿no? Eso te iba a preguntar, profe, hay que tratar de explicar, o sea, hay que tratar de abarcar toda la unidad. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un tema y que arrancar con, qué sé yo, campos magnéticos y terminar en propiedades magnéticas, o si está fundamental en una sola ley, después los otros los abarcamos con las preguntas al final. No sé si se Claro, entiende lo que digo. sí, sí, te entiendo. No, 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 no hay que condicionar el problema y tratar de... No, 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 para nada. No, no, no. Vos, a ver, vos encontrás primero una aplicación y donde vos veas que haya una fundamentación debajo de esa aplicación eh, a través de una ley, ¿no? O alguna de las leyes que vimos. Si vos les querés meter más cosas, está mejor, digamos, por supuesto, pero no es la condición, no es eso. Es algo simple, ¿no? No es una tesis ni nada por el estilo, ni un final, ¿no? Me van a interesar muchas cosas ahí, no solamente el desarrollo del tema y cómo lo den, sino también cómo utilizan el tiempo, cómo está el PowerPoint en cuanto a cosas que quiero ver, digamos, no le voy a decir ahora lo que voy a evaluar, pero voy a mirar un poco todo. Claro, buenísimo. Que en este caso les pedí que sea, está denotado que sea en PowerPoint, simplemente, pero en otra presentación. Vamos a hacer una presentación más, ¿sí? Antes que termine la materia, vamos a hacer una presentación más, eso les voy a contar después, el jueves. Em, pero, pero no, en este caso es en PowerPoint, ¿sí? Eh, pero bueno, la otra, después les voy a decir que puede ser otra, en otra distinta, digamos, en otro programa o lo que sea. Para este caso en particular, entiendo que sería mejor el PowerPoint para poder evaluarlos a todos y a todas, digamos, que tengan el mismo umbral de evaluación, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso. No, no es nada complicado, ¿eh? O sea, no, no se mareen. Traten de hacer algo tranquilo que donde se vean las leyes, digamos. Más que nada eso. Mm, No sé si